Buenas noches, jóvenes. Estamos iniciando la clase de Estadística 1 de la Facultad de Contaduría Pública, ¿no? Hoy día vamos a continuar, bueno, vamos a terminar ya el tema de las medidas de tendencia central que hemos estado viendo en las anteriores clases. Las medidas de tendencia central pues nos definen un punto referencial central de una distribución de datos, ¿no? Se llaman medidas de tendencia central o de localización. Y entre ellas tenemos varias medidas, pero las que nosotros vamos a ver con más detalle es la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Son las medidas de tendencia central y de localización que estamos viendo al detalle. Ya hemos hecho el desarrollo, digamos, teórico y prácticas de todos ellos, pero vamos a terminar esta unidad haciendo el trabajo que teníamos pendiente la clase anterior, relacionados con un ejercicio que les había dado para que ustedes lo desarrollen en su casa. Si me ayudan ustedes, ¿cuál es el ejercicio ese? El número, me dan 1.15. el 1.15. ¿Cuál es el enunciado, por favor? De los datos ordenados del siguiente cuadro de frecuencias, determinar la media aritmética, determinar la mediana, determinar la moda. Con usted hicimos la media aritmética. Ya, ¿cuáles son los datos? ¿No es esto que estoy compartiendo? 30. ¿Cómo? Es un cuadro, no dio cuadro de frecuencia ya Claro, ¿no son estos? ordenado. ¿No es este? No, No, ¿no? A ver, vamos a... no es ese. Creo que no es este tampoco, los datos ordenados, ¿no? Es ese. ¿Cuál es este? No, el otro que pasó hace un rato. Ese, No, el este no. otro. Este tampoco. El otro, el 1 creo que. No, el 1 El no es ejercicio X1. Acá donde el X1. ejercicio. X1, sí, Esto, ese. allá. Perfecto, Sí, gracias. ya, Y ahí habíamos desarrollado la media, ¿no? Ah, ya, aquí está. sí. Sí, ok. Bien, entonces teníamos este ejercicio de los datos ordenados en el siguiente cuadro de frecuencias, determinar la media, mediana, moda y qué asimetría presenta la curva de distribución de frecuencia. Ok. Ya, calculamos la media y nos faltaban las otras, A, B, C y el D también nos falta, ¿no? ¿Verdad? El D, ¿qué asimetría, no? ¿Qué asimetría tiene la distribución de frecuencia? Ya, ok. ¿Alguien lo hizo? Sí, Perfecto. Listen. dicen. Lo han hecho varios. A mí también me mandó, me alegra porque me envió a mí una compañera de ustedes, digamos, cabalmente el ejercicio ya desarrollado. A ver, se los voy a compartir. Es interesante. Permítanme, voy a ver si lo dejar de compartir. Un momentito, por favor. Creo que lo tengo acá. Y vamos a ver si ustedes tienen el mismo resultado. Estoy mirando mi WhatsApp. Versión, compañeros, sí, aquí. Ok. Sí, creo que lo tengo. A ver, voy a ver si puedo compartir mi WhatsApp. Compartir. Sí, se puede. Por ejemplo, aquí esto es lo que me mandó una compañera. ¿Están viendo la Sí, pantalla? Sí, ¿no? El ejercicio 1.15, sí. La media la habíamos resuelto, 66.4. ¿Cuánto es la mediana que han encontrado ustedes?
65. Punto 83, ¿no? Sí, correcto, miren. 65.83. Correcto. Y la Vamos. moda, Y la moda, 64. 64. Lo único que no hizo esta compañera es el inciso D, ¿no es verdad? Ok, estoy mostrándole eso porque vean ustedes que me alegra que están acompañando y que, digamos, de esa manera también no han tenido problemas con relación a lo que hemos estado avanzando. Entonces, están listitas ustedes para el primer parcial. Otras palabras. Bueno, desarrollémoslo entonces para todos los compañeros. ¿Ya? ¿Quiénes más? Digamos, la idea es de que ustedes ejerciten en su casa ya. Porque ya, digamos, tenemos mucho práctica que hemos realizado en clase. Bien, la anterior clase calculamos la media, ahora calculemos la mediana. ¿Sí? Aquí tenemos de la moda. Traigámoslo acá la mediana para que nos ayude y que los compañeros que están... ¿dónde estaba? Caramba. ¿Cuál es el ejercicio? Este, ¿no? Sí. Sí. Moda mediana. Voy a bajar un poquito. Bien. ¿Qué hacemos entonces para calcular la mediana? ¿Qué hacemos? Primero, aquí tenemos los datos. Lo primero que tenemos que hacer es saber dónde va a estar la mediana, o sea, conocer la clase mediana. ¿En cuál de estos intervalos va a estar el número exacto o el valor exacto de la mediana? ¿No, verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo conocemos o encontramos la clase mediana? ¿Cómo encontramos la clase mediana? Lo que han resuelto, a ver. Dividiendo la diferencia del total de frecuencia absoluta, 50 dividido entre 2. Ya, en otras palabras, la clase mediana está correcta. La clase mediana es aquella clase donde la frecuencia acumulada iguala o supera por primera vez a la mitad de las observaciones. Lo que me dijo su compañera, entonces la mitad de las observaciones es 50, en este caso es 50 entre 2. ¿No? Bueno, seamos un poquito, y para que nos queden los apuntes bien. Entonces dice, la clase mediana va a ser aquella clase donde la frecuencia acumulada, ¿no? Iguala o supera, permítame, voy a poner en inglés el teclado, iguala o supera por primera vez a la mitad de las observaciones, ¿no? Iguala o supera, lo voy a poner así, por primera vez, ¿no? Iguala o supera por primera vez a la mitad de las observaciones, o sea, n dividido 2, ¿verdad? A la mitad de las observaciones. En este caso, su compañera dijo que eso lo ha calculado dividiendo el total de las observaciones, en este caso 50, entre 2. ¿Correcto? Y 25. ¿Sí? Entonces, si nos remitimos al cuadro de frecuencia, vemos que nos está faltando F mayúscula I. Aquí tenemos F minúscula. Nos está faltando F mayúscula I. ¿Qué es la F mayúscula I? ¿Qué es la F mayúscula I? Repasemos. Es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada. Entonces,
Hagámosla la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se la encuentra? Primero partimos de la frecuencia inicial y después le vamos sumando 2 más 6, ¿no, verdad? 6 más 10, así, ¿no? O sea, vamos a hacer esto y cambié el teclado más esto, ¿no, verdad? Vamos a estar haciendo ese esto más esto, este más esto, ¿ok? Y digamos 50, ¿sí? O sea, 2 más 6, este otro, 8 más 10, este otro, 18 más 12, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? Las dudas están para despejarlas ahora, si no, como dice el que calla otorga, ¿no? Vamos con calma. Yo sé que hay muchos alumnos que ya esto es repetitivo, repetitivo y repetitivo, pero yo quiero a todos nivelarlo. Ok, esa es la frecuencia acumulada. ¿Qué nos dice para la mediana? Dice que la clase mediana va a ser aquella donde la frecuencia acumulada iguala o supera por primera vez a la mitad de las observaciones. La mitad de las observaciones es 25. ¿Dónde va a estar la clase mediana? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde va a estar? 30. En 30. 30. ¿Me permiten un momentito? Voy a abrir un programita que me va a ayudar bastante. Y caramba, este programita. Ay, caramba. Ok. Dejé de compartir, ¿no? Por agarrar el programita. Ok. Entonces, la clase mediana va a estar en el intervalo en el intervalo 4, ¿no? En este intervalo. Esta es la clase mediana. Esa es la clase mediana. ¿Por qué? Porque 30 está superando por primera vez a la mitad de las observaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el valor de la mediana que va a estar entre estos dos valores, entre estos dos límites, entre el límite inferior y el límite superior. El valor tiene que estar ahí. ¿Correcto? Bien. Entonces, segundo paso. Una vez definida cuál es la clase mediana, que es esta de aquí, la vamos a poner amarillita, ¿no, verdad? Calculamos el valor de la mediana aplicando esta formulita. ¿No? Esta formulita. ¿Qué nos dice esta formulita? Que la mediana es igual al límite inferior más el ancho de clase de esa clase y multiplicado por n sobre 2, que es la mitad de las observaciones, esto es 25, menos la frecuencia acumulada anterior al de la clase mediana. O sea, si esta es la frecuencia acumulada de la clase mediana, la frecuencia acumulada anterior es esta, 18. ¿Sí? Dividido entre la frecuencia de la clase mediana, dividido entre 12. Entonces, apliquen ustedes, todos los demás compañeros, hagan, digamos, la operación, apliquen esa fórmula. La tienen aquí en recuadro, en esta lámina azul. Háganlo ustedes, ya yo no quiero hacerlo porque ustedes tienen que practicar. Han visto que varios compañeros ya han desarrollado. Volvemos a repetir. Mediana igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 60. Pónganle los valores. Más ancho de clase de la clase mediana. 2. 70 menos 60, ¿cuánto es? Ancho de clase. 70 menos 60 es, ¿cuánto? 10. 10. 10.
que multiplica n sobre 2, ya sabemos que n sobre 2 es 25, póngale 25 directo, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Aquí está, mire, frecuencia absoluta acumulada hasta la clase inmediata anterior a la clase mediana. Está todo este detalle. ¿Qué valor es? Si esta es la clase mediana, ¿qué valor tenemos que poner ahí? 18. 18. Dividido entre la frecuencia de la absoluta de la clase mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana. Y si esta es la clase mediana, su frecuencia absoluta es 12. ¿Bien? Ya. Entonces, desarrollen esa expresión y veamos los resultados si coinciden con sus compañeros. ¿Ya? Yo le voy a poner aquí mediana igual. Voy a esperar el valor que me den ustedes. Ya sus compañeros indicaron, pero démonos 2 minutitos para que desarrolle. Y algún otro alumno que no sea los que hicieron, por favor, los que están desarrollando en este momento, me dice el resultado. Listen, ¿Sí? a mí me salió 65,83. Ya. Su compañera dice 65,83. ¿Alguien tiene el mismo resultado? Yo Y dicen hice 65,83. 65,83. Ok. Entonces, ese es el valor, ¿no? Correcto. 65,83. Yo creo que ya no estamos deteniéndonos en que aquí, digamos, ya el profesor esté desarrollando esto, ¿no? ¿Cuántos ejercicios hemos hecho? ¿No? Y tenemos todos los valores, es nada más que un desarrollo aritmético. Bien, ¿alguna pregunta para que sigamos con la moda? ¿Alguna pregunta? Está todo claro, ¿no? Sigamos. El inciso usted dice calcular la moda. ¿Ok? Bien. Lo primero que hay que hacer es los pasos. Lo primero que hay que hacer es determinar cuál es la clase modal. O sea, dónde va a estar la moda. Sí. Igual que la mediana. El primer paso es determinar cuál es la clase mediana. Ahora tenemos que determinar cuál es la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? O el intervalo donde está la moda. ¿Cómo se determina? Es la clase en la que tiene mayor frecuencia Pe- observada o relativa. Perfecto. De esta frecuencia, ¿cuál es la que tiene mayor, de estos intervalos, cuál es el que tiene mayor frecuencia? Este, ¿no? Porque 12. 12 es 12. mayor. 12 es mayor, ¿no? 12 es mayor. Entonces, cabalmente coincide, muchas veces coinciden los valores, o sea, los intervalos medianos, intervalos molares coinciden. En este caso ha coincidido. Por ejemplo, si tuviéramos 12 aquí o 12 acá, ahí tendríamos que calcular 2 modas, ¿no? Porque decimos que en una distribución de frecuencia pueden haber más de una moda. ¿Sí? ¿Está entendido? Si hubiera un 12 aquí, hay que calcular, también es otra, es una distribución bimodal, por ejemplo, que tiene 2 modas. Correcto. Una vez determinamos cuál es la clase modal o intervalo modal, calculamos el valor de la moda exacto, el valor exacto de la moda, aplicando esa formulita, digamos, que tenemos ahí, que es una interpolación. Y la moda, el valor de la moda tiene que estar entre 60 y 70, ni menos ni más. Ok. Entonces, ya sabemos, digamos, fácilmente cuál es dónde va a estar la clase modal, y ahora calculamos la moda. Para ello, aplicamos la formulita que tenemos aquí, ¿no es verdad? La moda es igual al límite inferior
A ver, pongan límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el límite inferior? 60. 60. Pongan 60. Más el ancho de clase. El ancho de clase de la clase modal. ¿Cuál es el ancho de clase? 10. 10. El ancho de clase es 70 menos 60. Correcto, es 10. Que multiplica en el denominador D1. ¿Qué quiere decir D1? D1 es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua inferior, o sea, premodal. O sea, es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia anterior, en otras palabras, o premodal. ¿Cuál es la frecuencia modal? 12. ¿Sí? D1 entonces será la diferencia entre la frecuencia modal menos la frecuencia anterior, o premodal. Premodal, por eso se, ¿no? Entonces, 12 menos 10. Pongan ustedes arriba 12 menos 10, si quieren que les quede en sus apuntes, 12 menos 10, o directamente pongan 2. Me salió el aviso que me quedan 10 minutos, entonces ya saben ustedes, reingresan automáticamente después que se nos corte, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No dicen. Bueno, los que no quieren hacer preguntas y tienen dudas, pues están perdiendo la oportunidad de aclarar sus dudas. Con toda confianza háganlo. Aparte que no le estoy mirando la cara yo aquí. ¿Ok? Dividido D1 más D2. Bueno, ya sabemos que es D1. Entonces, pongan en D1, pongan 10 menos, ¿cómo es? 12 menos 10, 2, ¿qué es, no? 12 menos 10, 12 menos 10. Y D2, ¿qué es D2? Es el mismo concepto, pero es la diferencia de la frecuencia modal menos la diferencia, menos la frecuencia postmodal o inmediata superior. O sea que es 12 menos 9. ¿Está entendido? D1 es 12 menos 10, D2 es 12 menos 9. Frecuencia, la frecuencia modal menos la premodal y la otra frecuencia modal menos la postmodal. 12 menos 9, ¿cuánto es? 3. Entonces ya tenemos todos los valores. Arriba aquí es 2, aquí es 2 más 3. Desarrollen, ya tienen todos los valores de la fórmula, desarrollen, digamos, esa funcioncita que ya tienen todos los valores. Entonces aquí tenemos moda igual. Yo voy a esperar el valor que me den ustedes para registrarlo acá. Calcúlenlo. Sale 64, Lisa. 64, a ver, esperemos los resultados. 64 no tiene ningún decimal por ahí. No. No, solamente 64. 64. Perfecto. Demos unos 2 minutitos para sus otros compañeros. Y vuelvo a repetirle, hagan las preguntas que sean necesarias. Le hice una pregunta. Sí, adelante. Quisiera que me podría explicar, por favor, cuando hay dos valores en la frecuencia absoluta, dos valores, en ese caso, ¿qué intervalo tendría que tomar en cuenta? Y, a ver, por ejemplo, si aquí tuviera 12, ¿no? Sí. También decimos que 12, los mayores valores, o sea, aquí va a haber una moda y acá va a haber otra moda. Si en vez de 6 fuera 12, ¿sí? Entonces tiene que hacer la misma operación y va a tener dos modas, ¿no? Más o menos voy a ver si puedo dibujarla. Su distribución va a ser más o menos así. Donde estos dos piquitos es igualito. Aquí es 12, aquí es 12. Va a ser bimodal. ¿Se entiende?
En cambio, esta de aquí es unimodal, ¿no? Unimodal, así es su distribución. Donde solamente tiene un pico, donde aquí es 12. ¿Está entendido? Y si fuera trimodal, más o menos sería así su distribución. Hay 3 picos, 3 valores máximos. ¿Ok? Hay que calcularlo. Ya, Licen, gracias. Hay que calcular. Cuando están, a veces cuando por ejemplo, si fuera, en vez del 10 hubiera 12, y este otro es 12, cuando son tan contiguos, exactamente le da este valor de aquí. Por ejemplo, si este fuera 12, en vez de 10, ¿ya? Y aquí tiene otro de 12, es bimodal, ¿no? Cuando usted calcule para este y para este, le va a dar 60. Le va a dar 60, es algo así. Supongamos que están las dos juntas, así, así. Aquí es 60 y 60, más o menos le va a dar eso. ¿Se entiende? Si es este contiguo con este, en ese caso le va a dar 70. Si aquí fuera 12 y aquí fuera 12, es bimodal. Al calcular esta, ya sabemos, por decirle, le va a dar 70, con seguridad. Y cuando haga esto, le va a dar 70. También. Con toda seguridad. ¿Ok? ¿Alguna preguntita más? Bueno, vuelvo a preguntar para continuar. ¿Alguien no ha resuelto la moda? Si no la ha resuelto es que ha tenido alguna duda. Es para seguir avanzando. Fíjense ustedes lo lento o lo despacio que estoy queriendo ir para que todos podamos estar al mismo nivel. Alguien no resolvió. Si no lo están resolviendo aquí es que no están aprovechando las clases prácticas que estamos haciendo también. ¿Ok? ¿Alguien no resolvió? Bueno, entiendo que todo. Continuemos. ¿Qué asimetría tiene la distribución de frecuencia? A ver, repasemos un poquito al respecto ya. Vamos a... Aquí. Vamos a irnos a las presentaciones teóricas. Y esta laminita la vamos a recordar nuevamente. Conociendo el valor de la media, mediana y moda, nosotros podemos en primera instancia definir el tipo de asimetría que pueda tener la distribución de frecuencia. Esto lo hemos visto en el primer capítulo, ¿no? Hay distribuciones simétricas, distribuciones asimétricas negativas y asimétricas positivas. ¿Sí? Entonces, conociendo el valor de la media, mediana y moda, la relación de esos valores nos define el tipo de asimetría que tienen la distribución de frecuencia. Si los valores de la media, mediana y moda fueran iguales, estamos frente a una distribución de frecuencias simétrica. Este es el tipo de curva que tendríamos, acampanada. Si se da esta relación de aquí de abajo, media, mediana y moda, ¿no? En esas características, que el valor de la media es mayor a la mediana y el de la mediana es mayor que la moda, estamos frente a distribuciones con asimetría negativa. ¿Ya? Simetría negativa. Permítame, aquí la relación está mala. La relación está mala. Pero no. Aquí la relación está mal. Menor, menor y menor. Permítame corregir. Van a disculpar un momentito.
Sí. Y ya volví con... He puesto mal la relación. He puesto mal la relación. Voy a dejar de compartir para tratar de arreglarla. Un momentito. ¿Me permiten? O ustedes pueden arreglarla y después ya yo me encargo de arreglarla en mi casa. O cuando estoy en mi casa, después de clase. Sí, eso es mejor para no perder tiempo. Eso es mejor para no perder tiempo. Bueno, yo voy a poner, espérenme, sí, mejor la voy a arreglar en este momento. Si me dan, si me permiten. Ya está sencillo la arreglada.